¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que te estoy abusando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Color y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. Ahora sí estamos, 11 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este 7 de mayo del 2024. Muy buenos días a todos los que se van sumando este martes de una hazaña por día. Nos escuchás en www.comechingones.com.ar, en redes sociales como comechingones.multimedios. También nos encontrás en Instagram y en YouTube como Comechingones Multimedios. Y también lo vas a encontrar en este caso si te subís a esta rueda mágica a Nicolás de Bernardi en la pantalla de tu teléfono celular, porque la gente después lo ve a Nico en el resto durante la semana, porque se convirtió medio en un clásico ya. Mover a la cima, ahí va. Para que el clásico de las mañanas, el clásico de martes por medio, de toda la historia argentina. Todos vamos pasando temas de rock acuarteteados. ¿Viste? Sí. Hemos sido un clásico, ha habido muchos de esos. ¿Te acordás de alguno vos? Que vos digas, este tema me encantó como lo hizo Trula, no sé, o la Pepa, que hacía esas cosas. Daniel Guardia hacía esas cosas. Sí, no se me viene ninguno ahora a la mente. ¿Sabes qué me pasó? Puntualmente cuarteteados. Por ahí con otros ritmos, sí hay un par de versiones interesantes. Hay una versión de María María, que canta Mercedes Sosa, de Miss Bolivia. Mira, no la escuché. Muy interesante, muy buena. María, Miss Bolivia. Sácanos el retorno de acá, así escuchamos. Ahí seguro después la vamos a buscar, ahí estamos viendo. Y vamos a escuchar algo. Bueno, nos podemos ir con eso. Ese sí, es totalmente recomendable. O si no, también... Pero ¿hace cuarteto Miss Bolivia? No. No, es más tipo rap. Más rap. Reggaetón. Sí, lo que hace ella. Sí, lo que hace ella, exactamente. No sé bien cómo definir. O si querés cumbia, hay una versión de La Coplera del Prisionero de Horacio Guaraní por Damas Gratis. También está muy buena. Era el lico, como sabes. Muy bien. ¿Cómo era que se llamaba esa del corazón? Era algo del corazón medio que hacía una versión Gary, que es como un clásico internacional. Yo no tengo ni idea del cuarteto. A mí no me mires, yo no tengo ni idea, pero te la puedo googlear. ¿Qué pasa cuando la luna tapa el de corazón? Que era una versión... Pero eso es de una película. No, Eclipse Total del Amor. Eclipse Total del Amor. Eclipse Total del Amor, un clásico, creo de ser de los 80, yo me lo recuerdo de chico. Yo soy menos cuarteto. Yo lo único de cuarteto es quien se ha tomado todo el vino, papá. Claro. No, bueno, pero Gary, ahí versionaban varios de estos clásicos. De hecho, Ramito de Violeta, yo creo que lo cantaba antes que la Mona, Gianfranco Pagliaro. Claro, exacto. Claro, ustedes me hablan, yo estoy como no. Y como mucho no la dejes ir porque te lo digo yo. Son las cosas que llegan al Violeta. Pero es original, no es una subversión. Claro, no, pero yo no te conozco cuarteto. O sea, si me lo reversiona Valeria Lynch, y para mí eso es un tema de Valeria Lynch, pero yo no conocía cuarteto, ¿me entendés? Sí.
De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar. De vez en cuando miro hacia atrás y veo con miedo Muy lo buena, mejor pero muy de divertida. tantos años correr. De vez en cuando quiero Cada vez escapar, toca una tu mirada me envuelve película. y me vuelvo a perder. Ahí ya en la película no. Claro, Yo es recuerdo el Eclipse tema. Total del Corazón, la película. Se llama. Ah, yo me acuerdo el tema. Y Me acuerdo el es- tema también. Sí, no sabía que estaba ahí. Y está ese tema ahí. Puede ser. No sabía que había una película tampoco. No, bueno, No, por yo ahí tampoco. es el tema y yo estoy fumada. Puede ser. Eso también puede ser. Mirar los ojos hinchados. Pero sí. Bueno, Buen día, Nico. después ¿Cómo estás? de todo ¿Cómo este, va? Sí. este bucle que tuvimos de cuarteto Y versiones. Bueno, versiones. podemos cerrar con María María. Vamos a cerrar con María Después María. Vamos a cerrar con María María Ya de está, Miss ahí, Bolivia. ya está ahí en punta. Perfecto. Nunca antes dicho. ¿Cómo has pasado la semana? ¿Qué tenés para hoy? Hemos pasado la semana bien, entre tranquilo y trabajando. Yo no sé si esto es personal, pero como que uno tiene la sensación de cada vez está trabajando más o más intensamente que por lo menos hace unos años atrás. Al menos en la docencia, después de la pandemia, se sintió eso. Pero bueno, dentro de todo tranquilo y ahí ¿Qué vamos. dicen los futuros profes del contexto cuando charlan? ¿Charlan? Se habla, sí, un poco se habla. La mayoría no dice mucho. Hay como un estado de tristeza por un lado. Y por otro lado todavía hay también un estado de exaltación en las cuestiones políticas. Entonces a veces hablarlo es irse a la discusión y la terminan ahí. Creo que no sé si hay mucho ánimo de discutir. De discutir. Exactamente. Quizás nadie tenga mucho para defender. Todos en como estos con cara momentos. de perro que se acaba de comer el pan recién hecho casero, ¿no? Así. Exactamente, como perro que volteó la olla. Como perro que voltea la olla. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, hoy vamos a hablar de una serie de leyendas, de una en particular vamos a llegar finalmente, que es la que tiene que ver con lo que hoy es Argentina, el centro de Argentina, nuestras sierras. Pasa que estas leyendas hablan por ahí de lugares fantásticos, de ciudades perdidas, que como están perdidas todavía no las podemos ubicar en el mapa. Leyendas de ciudades perdidas en la Argentina. Exactamente, sí, la Trapalanda, conocida como la Trapalanda o las tierras de Rey Blanco, hay distintas versiones. Trapalanda. La Trapalanda. Ajá. No he podido dar una versión fiable del origen del término, hay en un ensayo, pero creo que es más una opinión que tenía que ver con la mentira, la trapalanda, con trapalar como mentir o hablar cosas fuera de verdad. Una traducción así, pero no es clara. ¿Y de dónde viene la palabra? ¿Es propia, originaria de acá? Aparece como la denominación de ese lugar, no está adscripta a una lengua tipo, digamos, quechua o mapuche o lengua en particular. Por eso se supone, en realidad, puede estar más ligada al español antiguo o alguna creación de los conquistadores que a otra cosa. Porque acá empezamos a ver, estamos hablando, ¿no es cierto?, del momento de la conquista de América, todo el siglo XVI, el 1500. Recordemos que Colón llegó a las Islas del Caribe en 1492, muy a fines del siglo XV. Todo el siglo siguiente es un siglo de exploración por un territorio que era nuevo y en gran parte mágico. Entonces empiezan a aparecer, ya en el mismo Colón, en el diario de Colón, él va a hablar en algún momento de las Amazonas, de que había Amazonas. Habla de hombres con un ojo, otros hombres con cola, otros con cara de perro que comen gente. Y habla de varios lugares llenos de oro, perlas, joyas, piedras preciosas. Eso en los diarios de Colón. Son los diarios de En Colón. los primeros diarios de caminar. De y los escribir primeros sobre viajes a esto. América, pero no solamente en los de Colón. Cortés va a nombrar una isla rica en oro y perlas. Y una isla poblada de mujeres sin varón alguno, que ahí se empiezan a girar o a nacer lo que es la leyenda de las Amazonas. De las Amazonas. Exactamente.
Y otra leyenda también, que no vamos a extendernos hoy, pero también muy famosa y muy buscada durante siglos, es la de las 7 ciudades de Cíbola. Ajá. Que es algo que nace como leyenda cuando los musulmanes invaden la península ibérica en el 800. Se dice que estamos hablando en 700 años antes de la conquista. Sí, me cuestan las cuentas rápidas, pero 700 años antes de la conquista, los musulmanes invaden la península ibérica y 7 obispos huyen con las riquezas de sus iglesias hacia el mar, hacia el oeste. Y se pierden, y queda la leyenda, y siempre se pensó en la Edad Media que eran islas. Y se las fue a buscar un par de veces, no se las encontró. Y acá en América, en 1528, tiene lugar un naufragio en la península de Florida, estamos hablando ahí del sur de Estados Unidos actualmente, Sí. donde los sobrevivientes al naufragio de la expedición de Pánfilo de Narváez, uno de ellos Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Fray Marcos de Niza, un obispo, después había un negro, Estebanico. Van a caminar durante 7 años, van a cruzar hasta las Rocallosas, prácticamente a lo que es California. California. Van a pasar caminando y de ahí van a volverse hasta México. Todo ese viaje está relatado por Álvar Núñez Cabeza de Vaca en un libro que se llama Naufragios. Él cuenta qué pasó en ese naufragio. Él ahí no nombra las ciudades de Cíbola, pero Marcos de Niza, uno de sus compañeros, sí. En vez de decir, visitamos ciudades donde las paredes de las casas eran de oro, donde en los templos había joyas, piedras preciosas, perlas. Van apareciendo así los mismos elementos. Ahí en ese contexto es que aparece Macondo también. ¿Como idea o no? Macondo me parece que tiene que ver más con la creación literaria de García Márquez. De García Márquez. Ah, bien. Muy posiblemente inspirado en este tipo de relatos. En El náufrago. Es que... En 100 años de soledad. En 100 años de soledad. Sí, y en otros también. O sea, va Sí, a ser siempre un lugar está ahí, recurrente queda ahí. para García Márquez. Pero me parece que esto tiene mucho de realismo mágico. Porque acá se empiezan a mezclar lo que los españoles ven e interpretan. Anoche trabajábamos justamente con un curso, una crónica de Pigafetta. Antonio Pigafetta fue un cronista, un escribiente que acompañó a Magallanes en su viaje alrededor del mundo. Magallanes no lo termina porque se lo comen en las Molucas, lo termina Elcano, pero Pigafetta hace todo el viaje y lo relata. Pará, dice Fantina. ¿Cómo que se lo comen a Magallanes? ¿Quién se lo come? En las islas Molucas, los pueblos originarios de las islas tienen un enfrentamiento con los indios, como le pasó a Solís acá también. Había indios humanos, tanto acá como en otros lugares, se dio el canibalismo después de ritual. haber cruzado del Atlántico al Pacífico. Cruza por el estrecho, claro, en el Pacífico, en las islas del Pacífico. Es que cuando llegó al estrecho había muerto así tan dramático. Claro, pensé que había muerto de viejo como una estrella no del llega rock. a terminar la vuelta. Por eso se conoce como el viaje de Magallanes Elcano. Pero se lo comieron que caníbales. Sí, en las islas Molucas, en Chile. el Pacífico. Más allá, digamos, ya como yendo, o sea, él iba a dar la vuelta al mundo, pasa por Chile y de ahí encara, como quien dice, yo no sé exactamente el itinerario, si habrá ido hasta las Galápagos o un poco más al sur, ya encaran hacia las islas de lo que es la Micronesia, la Melanesia, Australia, toda esa parte. Y yo no la sabía eso. No, yo tampoco sabía, pensé que había muerto de viejo, así de... No, Magallanes muere en el camino, pero podríamos buscar, bueno, anoche lo trabajamos, lo tengo ahí, el libro de Pigafetta, donde relata todo el viaje y algún día hablar de ese viaje. ¿Cuántos años tenía Magallanes, sabías? No lo sé. No sabías. No, ni idea. No tenían idea de esa Eran, época. Eran sí, como todos, eran chicos y eran habían hecho un tipos montón de cosas. Entre 20 y pico claro, y 40 años sí. como mucho. Salvo, qué sé yo, casos excepcionales como... Diego de Almagro, que acompañó a Pizarro y tenía 70 años en la conquista del Perú. En general son tipos de 20 y pico, claro, 30 y algo. Claro. Ya los 40 están bastante achacados. Sí. E incluso la expectativa de vida no superaba mucho más que eso en aquel momento. Claro. Totalmente. Mira, bueno, primera vuelta alrededor del globo. Ya lo tenemos, si alguien lo quiere en PDF, me lo pide. Bien. Bueno, ahí veíamos en Pigafetta, por ejemplo, para ir
avanzando. Llegando, Claro, vamos claro. que vamos. Cuando llegan a la Patagonia se encuentran con un patagón, con un tehuelche sería, y dice que bueno, los miraba y señalaba el cielo, queriéndoles decir obviamente que creía que ellos venían del cielo. Y acá tenés una interpretación que es de Pigafetta, porque se están encontrando con este tehuelche. En realidad acá parece que está por llover, o guarda que vienen los pájaros. O ya vinieron otros del cielo antes. O ya vinieron otros del cielo antes. No todavía. Ah, No todavía. Había llegado Solís en 1516, estamos hablando de 1522. En el 16 había llegado Solís al Río de la Plata y también se lo comieron, en este caso, posiblemente los querandíes o alguno de estos grupos o algún grupo guaraní. Los querandíes, dijo Fontana Rosa. los que eran 10. Qué grande. Bueno, ahí tenés interpretaciones. Después, por ejemplo, dice que lo suben al barco y que parados al lado de este hombre, sus cabezas le llegaban a la cintura. No se sabe entonces si los marcianos eran ellos. Gigantes, claro. En teoría Gigantes. eran gigantes, pero... Eran ellos los marcianos. Eran ellos, claro. Esta gente exterminó todo. Y Solís viene, y este Pigafetta viene a romper con la idea de la tierra plana. No, perdón, esto ya lo había roto. Ya estaba roto de muchísimo antes. antes, hace unos 2000 años. No Pará, me acuerdo si pero fue ¿cuánto Anaximandro. medían? Porque estamos hablando de Eso 3 también- metros, no, 4 eso metros. ¿Qué cosa? Y si les No, llegaban estamos hablando de la tierra ahora, de la Ah. tierra redonda plana. No, pero yo me quedé antes. Para pasar de un tema a otro... Aparte no estamos hablando de lo que él trajo. Los Vos helen- te das cuenta, ¿no? Que lo los estamos volviendo helenistas loco. hace unos 2000 años atrás ya sabían que la Tierra era redonda, con un experimento con un palito en el Ecuador y otro palito más al sur. Midieron la sombra al mediodía en cada lado, sacaron la diferencia, con eso sacaron el ángulo y ahí sacaron no solamente que era redonda, sino además bastante aproximadamente el tamaño de la El circunferencia. Y vos me hablas de coso, Este de hombre, inteligencia artificial, bueno, con esta Claro. gente que ponía palito y palito. este Qué hombre va. en realidad Y bueno, Pero tardaban chicos, más. Y ustedes me hablan de inteligencia artificial. Perdón, Era Nico, dale, más seguilo, largo. seguilo vos que estamos dispersos. no, sí, está Somos bien, nosotros. No, Él este es profe igual. tehuelche- Él nos tiene No, que no nos tengas, Estoy acostumbrado a habla. ir por los paciencia. temas. Totalmente. No, con respecto a cuánto medía este gigante no sabemos, pero a ver, no se han encontrado cuerpos que tengan 3 metros de altura. Si un español que puede haber tenido entre 1,50 m y 1,60 m le llegaba a la cintura, Bárbaro. tiene que tener más de 2,50 m esa persona y no se ha Claro. encontrado ningún cuerpo así, con lo cual acá hay otra cuestión, o sea, ¿ves? Acá lo que nos sirve para entender cómo se mezcla la exageración con lo que pensaban, con lo que interpretaban los europeos. Incluso acá también traje de Pigafetta. Claro, que ahí dependés mucho de la interpretación del que lo relata, del que lo cuenta. Y ¿Y si cómo el que lo lo agarrás cuenta? exagerado, lo agarrás en un día malo, Chao. te puede contar. No sabés, los tipos medían 10 metros. Sí. Totalmente. Y cómo el que lo cuenta además tiene que adaptar algo que no conoce a un lenguaje para explicárselo a alguien que no lo ve. Por ejemplo, él dice que este gigante tenía una capa de cuero de un animal. Dice, este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las patas de ciervo y la cola de caballo cuyo relincho imita. Capaz que era Momoa, que yo en ese Wow. tiempo estaba... Era claramente, Los parientes Momoa. Claro. era claramente un guanaco. Pero ¿cómo le describís un guanaco a alguien que nunca vio un animal Que americano? nunca había visto un guanaco. Claro. Entonces ahí se va mezclando todo esto. Y bueno, y así llegamos al tema de la Trapalanda, Trapalanda. que es una ciudad Trapalanda. mágica también, y vuelve a aparecer en los relatos, las piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, las perlas, el oro, la plata, las riquezas, y que tiene en realidad distintos orígenes. Y se van mezclando, hay como distintas leyendas que le dan origen a este lugar mítico que después lo empiezan a buscar. Incluso hasta en el 2014, en un encuentro de historiadores, yendo historiadores y antropólogos en Río Cuarto, Marta Bequis, que es quizás
la madre de la etnohistoria en Argentina, digamos una persona con una referencia académica muy importante, presentó un trabajo sobre cómo no podían llegar los conquistadores españoles o los exploradores a determinados lugares de la Patagonia donde podría haber estado esta ciudad, que siempre les iban apareciendo algún indio, algún grupo que los desviaba del camino, que los frenaba, que... Ah, mirá vos. Así O que sea quizás que no bárbaro, se sabe sí. bien dónde está. Eso es como tomar también un poco la historia de Ulises y la vuelta de Ita. Es como replicar un poco, y eso se replicaba de casualidad, o sea, como que eran dos historias paralelas, o vos interpretás que, bueno, tomamos de lo conocido, que es Ulises tratando de volver y nunca poder volver, y tomar desde ahí esa idea y contar una historia parecida. No, yo creo que tiene que ver mucho con el interés en fundamentar la conquista y el avance. Entonces, entre lo que les cuentan y lo que se imaginan, empiezan a aparecer los fundamentos para ir un poco más allá. Si llegamos a Trapalanda, la rompemos todas. Y, a ver, si yo te digo, les digo a ustedes, Financienme Pachi, Yani, 2 meses me más. acompañan en una exploración, nos vamos a meter caminando para la Patagonia unos 4 o 5 meses a dar una vuelta. O les digo, vamos a ir a una ciudad donde hay oro, plata, donde vamos a encontrar riquezas. Claro, Ahí sí te vamos. acompañan Y todos. Ahí sí te Y entusiasma. bueno, ahí Y te, sí. y te olvidaste del viento. Y de que Magallanes se lo comieron. Y la ¿Pero por dónde está? conquista- ¿Por las plumas? ¿Por dónde está esa la Trapalanda? ¿Dónde estará? ¿Neuquén? ¿En Mira, qué? Para el la lado de- buscó en su momento cuando se había fundado Santiago del Estero como punto más austral, digamos, más al sur de lo que hoy es el territorio argentino. La vinieron a buscar a las sierras de Córdoba. La idea es que estaba por acá. ¿Por qué? Acá en el patio del Pachi. El primer relato, Para ver que esto es importante. el primer relato aparece en 1528 cuando Gaboto, que venía explorando el río Paraná, decide separar un grupo de hombres al mando de Francisco César, con 14 españoles más, para que empiecen a explorar la región esta alrededor del Paraná. Estos se meten por el río Carcarañá, van remontando el Carcarañá, de ahí al río Tercero, con lo cual llegan más o menos a lo que es la zona de embalse, y de allí cruzan las sierras y llegan hasta la cordillera Nevada, con lo cual ahí hay una discusión si esta cordillera Nevada cruzan estas sierras y llegan hasta las sierras de San Luis o siguieron un poco más allá hasta las Quijadas o hasta los Andes, pero anduvieron por acá. Cruzaron por acá en algún punto entre La Paz y Merlo seguramente. Y de esta vuelta, cuando ellos vuelven, si bien no hay un relato que cronique todo el viaje, sí empiezan a aparecer comentarios de Francisco César y de sus hombres respecto a que habían estado en una ciudad donde había muchas riquezas, perlas, oro. De hecho aparece un relato de una apuesta que pues timbeaban mucho, era muy común jugarse los tesoros a las cartas o a los dados, sobre todo en aquella época, y ahí pierde Francisco César una esmeralda que valía más de 50.000 meravedíes, que es la moneda de la época, que sería mucha plata. Y que la había conseguido en esta ciudad, que no tenía nombre todavía, entonces se le empieza a nombrar como la ciudad de los Césares. Unos años después, en el contexto de la conquista del Perú, huyen un grupo de incas enfrentados a los españoles venían conquistando, haciendo alianzas con algunos incas, estos no querían hacerlos alianzas ni enfrentarlos, y huyen hacia el sur, con todas las riquezas, y fundan una nueva ciudad incaica en el sur. Esto era de Santiago del Estero hacia el sur. Por eso es que después la vienen a buscar por esta zona. Eran en teoría estos tipos que se habían escapado. Pero después tenemos, o más o menos por ahí, porque esto fue en 1535 este escape, en 1540 hay un naufragio en el Estrecho de Magallanes. Y de ahí sobreviven varios hombres que se van hacia la cordillera, encuentran una ciudad de indios con riqueza, ahí toman por rey, o sea, uno puede tomar el gobierno, llega el gobierno, están 20 años en esta ciudad. Y dos de los náufragos tienen que huir, eran dos amigos, porque uno de ellos se acostó con la mujer del rey blanco. Estas cosas siempre suceden. Y llegan en 1562 a Valdivia, 22 años después del naufragio.
Y cuentan esta ciudad donde estaban y que ellos estaban bien ahí, que los indios les servían, que los blancos mandaban y que había muchas riquezas, oro y plata, y esto se supone que estaba en algún punto de la Patagonia. Cuando en 1572 se hace la exploración a lo que son las sierras de Córdoba, buscando esta ciudad de los Césares y no se la encuentra acá, la imaginación la traslada más allá a la Patagonia. Y esto todo va ocurriendo en el 1500 y ahí nace esta leyenda. Entonces es la ciudad de los Césares, las tierras del Rey Blanco, Trapalanda aparece como nombre también, Lin, que este sí es un nombre araucano, un nombre mapuche, para designar a este lugar. Y se lo va a buscar durante todo el siglo XVIII, pero en varias oportunidades, por lo menos 3 o 4 expediciones, van a partir de lo que hoy es el territorio argentino, o sea, Córdoba, Buenos Aires o Mendoza, hacia el sur, y la buscaban sobre todo cerca de la cordillera. O sea, esta fiebre del oro también estuvo acá, de alguna forma. Esta fiebre del oro también estuvo acá, estuvo en la conquista de Venezuela con El Dorado, que es otra leyenda, estuvo al norte de México con las 7 ciudades de Cíbola. En realidad, en los márgenes de lo que fue conquistado por los españoles sobreviven estas leyendas de riqueza que además es promesa de conquista. Porque si vamos a la realidad, cuando se hace la conquista de México por parte de Cortés y después la conquista de Perú por parte de Pizarro y mandan a España los tesoros que habían conquistado, Pizarro, imagínate, le hace pagar a Atahualpa, al último inca, 3 habitaciones llenas de metales preciosos, una llena de oro hasta donde le podía levantar la mano y 2 habitaciones llenas de plata, donde estaba preso. Lo mete preso a Atahualpa y hasta donde Atahualpa podía levantar la mano, daba con la altura, la llenaban de oro y de plata. Ahí fue la litera donde lo llevaban al Inca. La litera es esta silla con palitos para llevar en los hombros. Sí. De oro puro, se calcula que pesaba cerca de 35 kilos. Cuando empiezan a llegar y a ver los españoles todos estos tesoros, empieza a haber una especie de migración masiva para la época. Se calcula que en esa primera mitad del 1500 llegan casi 500.000 personas. Es un montón. Mirá para la época. Claro. Y entonces venían buscando tesoros. Y barcos viniendo con gente. Y barcos que iban, claro, o sea, en realidad se llevaban cosas, traían galeones, gente. Iban y venían desde como las ahora, Antillas a España. Como de Estados Unidos y China. Exactamente. Mira vos, qué loco. Todo se repite. Vos decís. Todo se repite. Tenía ahí un poroto para anotar. Que escuché, no sé si será profe, en esto de los gigantes, que está para el lado de Tanti y todo eso, como que existía esta tribu que eran así grandotes y todo eso, por eso de ahí deviene los gigantes, ¿o estoy errada? No, el nombre de los gigantes no sé exactamente de dónde viene. No conozco de ninguna tribu de gigantes por acá cerca. Es parte de estas leyendas. Son leyendas, Son leyendas. Arqueológicamente, hasta donde yo sé, no hay evidencia de eso. No hay evidencia. Históricamente, Nico, para ir cerrando, sí. ¿Por qué nos gustan tanto las leyendas? ¿Hay algo de lo mágico ahí y de lo posible? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo de lo mágico, de lo posible, y hay algo de la esperanza. Yo me acuerdo de una que me contaron en Cafayate hace unos años, hará unos 20 años atrás, charlando con un viejo una noche, hablamos del museo del lugar y me decía que el director del museo emborrachaba a los paisanos para que le descubran los tapados. Los tapados eran tesoros que habían dejado, en teoría. Hay otra leyenda también muy fuerte con respecto a los valles calchaquíes que van a resistir durante 100 años la conquista española, y los españoles estaban convencidos de que era porque tenían muchas riquezas, oro y plata, lo cual no era así. Lo defendían porque eran sus tierras, pero para los españoles no tenía sentido si no tenían esas riquezas. Entonces quedó la leyenda de que cuando avanzan los españoles y no encuentran nada, porque finalmente hacia 1680 terminan ocupando el lugar. Esa loca idea de soberanía. Exactamente. ¿Para qué? Bueno, cuando avanzan y no encuentran estas riquezas, dicen, bueno, es porque las enterraron. Y todavía hoy está en el norte argentino la idea de que si vos a la noche haces un ritual,
hacia la Pachamama con toda una serie de ofrendas. Antes del amanecer te va mostrando un resplandor dorado en alguna parte y debajo de ese resplandor están los tapados. Pero como tenés que hacer eso con el corazón puro y no por ambición, el director no lo podía hacer, entonces le tenía que pagar a los paisanos o emborracharlos, les daba alcohol para que le encuentren los tapados. Con el corazón puro. Exactamente. Qué linda historia. Entonces ahí se mezcla justamente, creo que la esperanza, la fantasía, la ilusión, lo que se viene escuchando de años y sobre todo, y bueno, y acá volvemos a García Márquez, esta idea de realismo mágico, esta frontera entre lo racional y lo sobrenatural que no está tan clara. O sea, Pigafetta, por ejemplo, describe un montón de cuestiones en la Patagonia, pero en el caso de esta persona, la altura de la persona no sabemos. No es real, o no puede ser real, o creemos que no puede ser real. O no lo sabemos. Está ahí, en ese borde. O sea, te Capaz describe que fue algunas real. cosas perfectamente racionales y otras cosas que están así. Y creo que América y García Márquez lo supo encontrar. Tiene mucho de esto, y acá también tenemos salamancas en la zona, tenemos brujas muy cerca, ya hemos hablado algo del tema también. Estamos todavía en este mundo entre lo racional y lo sobrenatural. ¿De quién era la versión de María María? Miss Bolivia. Mándale un saludito ahí a Miriam Morales que te está viendo. Un beso, Miri. Miriam Morales, sabe muy bien. Nos despedimos con María María, la versión de Miss Bolivia, de esta bellísima versión. Señal, se viene Oriente ahora. Se viene Oriente con todo un arte japonés y aparte de la alimentación. Atrás de tuyo, Nico, enseguida, nada más adentro del estudio. Millón de gracias porque Gracias a mí me pone en una actitud muy de niño la leyenda, muy de... Queremos más, muy queremos de saber más. Querer creerlas, muy de creerlas. Sí. De hecho, no de querer creerlas, de creerlas y de hasta imaginarme de ese dorado en algún lado de la pampa. En lo personal, la parte de la historia colonial es algo que me encanta. Más que el siglo XIX o el siglo XX, donde todo se pone tan racional, tan mecánico, tan positivista. El mundo colonial es un mundo que va ahí entre la magia y la razón. Y caminar a ciegas, ¿no? Como en Star Trek, ponerle, como en Viaje a las Estrellas, el Capitán Kirk yendo más allá de lo conocido. Sí, bueno, imagínate ese viaje de Álvar Núñez y Fray Marcos y Estebanico caminando 7 años por lugares donde nunca había pasado un blanco y por donde ellos nunca habían andado. Álvar Núñez es otro personaje que capaz que un día traemos. Sí, en 1503 fue el descubridor del Océano Pacífico en Panamá. En 1528 naufragó y pasó caminando todo lo que es el sur de Estados Unidos de punta a punta, de este a oeste. Y en 1541 estaba en Misiones descubriendo las cataratas del Iguazú. ¡Wow! O conociendo, ya estaban descubiertas por los guaraníes, ¿no es cierto? Pero él llega a las cataratas del Iguazú. Así que imagínate, es un derrotero por una América inexplorada. Y se llevaba el registro y después eso se los mandaban a alguien. O sea, se los guardaban. Bueno, hay dos tipos de crónicas hay distintos tipos de crónicas. Están, por un lado, los relatos de los viajeros, pero eso viene después cuando ya es el sistema colonial, en el sentido de que ya está ordenado y la conquista ya está hecha y el lugar está ordenado, y ahí pasan curas, pasan viajeros que van dejando un registro. Van contando, escriben libros, era muy habitual en la época. Pero en la época de la conquista, puntualmente, tenés dos tipos de crónicas. Las que mandaba el rey, la corona, un escriba que acompañaba a los exploradores para ir anotando, y aquellas en las que cuando volvían de las exploraciones, un escribano o alguien iba sentando a los soldados e iba armando una sola crónica de los distintos relatos de cada uno de los que habían participado ahí. Excelente. Esas son más o menos las dos principales fuentes. Esta noche, escúchame, Nico, esta noche seguramente Pachi va a agarrar a sus amigos, los va a emborrachar y van a esperar entonces que la luna les alumbre en el patio de acá de su casa para ver si, bueno, se aparecen vamos a ver si conseguimos algún corazón puro. María, María es un don, es el dueño el dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que
se ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero te falta la fuerza, te falta la raza, te falta las ganas siempre dentro del cuerpo.